Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero que te encuentres bien ahí en casita o en tu trabajo. Y hoy basaremos nuestra enseñanza en el libro de los Hechos. Hoy hablaremos de un hombre, el cual yo creo que muchas de nosotras admiramos por todo lo que vivió y padeció por amor al Señor Jesús y por predicar el Evangelio. La conversión de Pablo es sin duda algo que impacta a todo aquel que lee el libro de los Hechos. Creo que deja una huella en nuestro ser, ¿verdad? La conversión de Pablo nos da esperanza y nos muestra el amor y la misericordia de Dios tan inmensa, su paciencia por el ser humano. Quiero compartirles primero este verso que está en Hechos 8:3. Aquí es donde Pablo asolaba a la iglesia de Cristo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios así. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Qué tremendo! Yo me imagino al celoso fariseo al comienzo de aquel día especial en que la misericordia brilló sobre él. Saulo había pedido una audiencia con el sumo sacerdote. Este joven perseguía a la multitud de Jesús. Pide permiso para llevar su cruzada a Damasco. Saulo iba tras la iglesia de Jesús. Él pensaba que podía hacer todo lo que quisiera contra el nombre de Cristo y que con eso le hacía un servicio a Dios. ¡Qué tremendo! Él creía que agradaba a Dios porque creía que Jesús era un hereje. Pablo creía que Jesús era un blasfemo. Así que con todo lo que hacía, él decía, con esto le estoy agradando a Dios. Saulo promete meter a la cárcel a todos los creyentes. De hecho, él cree que acabará con todo este caos provocado por Jesús. Saulo, o Pablo, nació en Tarso de Cilicia. Él era de padres judíos, era de la tribu de Benjamín. Igual que el rey Saúl, de su padre, heredó el derecho de la ciudadanía romana. Se cree que poco después de la muerte de Cristo fue a Jerusalén para formarse como rabino y tuvo como maestro a Gamaliel. Él aprendió el arameo como su lengua materna. Damasco era una ciudad comercial clave. Se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Varias rutas comerciales se unían a Damasco con otras ciudades. Tal vez Saulo pensó que al cercar a los cristianos en Damasco evitaría que el evangelio de Jesús llegara a otras regiones. Imagínate la escena cuando Saulo y su banda de hombres cabalgaron desde Jerusalén hacia su próxima misión. Estos hombres, y junto con Pablo, fueron animados por el sumo sacerdote y por todos los escribas y fariseos. Pero entonces, justo en las afueras de la localidad de Damasco, el brillo radiante de la misericordia cayó sobre él. Y vamos a leer Hechos 9, 5 y 6. Y dice la palabra de Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor le dijo, yo soy Jesús. ¿Cómo se presentó la misericordia a este hombre perdido y equivocado? Jesús no trató de confundirlo, no lo acusó, no trató de destruirlo. En cambio, la misericordia totalmente pagada y gratuita del Señor puso a Saulo rostro a tierra. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? El mensaje de Cristo a este hombre fue claro. El Señor Jesús le dice, es a mí a quien estás tocando, Pablo. Con cada cristiano que has encarcelado me lo has hecho a mí.
Fíjense, los hombres que acompañaban a Saulo no podían ver al Señor Jesús, solamente escuchaban su voz. O sea que solamente Pablo podía ver al Señor Jesús. Nadie más lo vio. Saulo se debió de haber sentido impactado, abrumado por esta revelación. Al quedar temporalmente ciego, fue llevado a casa de un hombre de oración lleno del Espíritu Santo en Damasco llamado Ananías. Y en un pequeño cuarto, Saulo invocaba el nombre del Señor Jesús y oraba. Ananías le explicó confiadamente el alto costo de la misericordia que había recibido y le dijo: ahora, Saulo, tú vas a padecer por causa de su nombre. Nuestro Jesús resucitado confrontó a Pablo y lo puso cara a cara con el Evangelio de la verdad. Algunas veces Dios irrumpe en una vida de forma espectacular y otras veces la conversión es una experiencia tranquila. Hay que tener cuidado cuando nos dicen que la conversión tiene que ser algo espectacular. No es así. Es tu corazón quebrantado y arrepentido lo que verdaderamente importa. Es el estar dispuesto a cambiar el curso de tu vida de pecado. Así que Dios sabe de qué manera va a llegar a la vida de cada quien. Pablo se refiere a su experiencia como el inicio de su nueva vida en Cristo. En el centro de esta experiencia maravillosa estaba nuestro amado Señor Jesús. Pablo vio al mismo Cristo resucitado, vivo, exaltado, glorificado. Pablo reconoce a Jesús como Señor, reconoció su propio pecado y rindió su vida a Él y decidió obedecerle. La verdadera conversión es un encuentro personal con Jesús que nos guía a una nueva vida y a tener una relación con Él. Pablo pensaba que perseguía herejes, pero a quien perseguía era al mismo Jesús. Todo aquel que persiga a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús, porque los creyentes formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ananías, quizás muy confundido, dijo: no él, Señor. Es imposible. Él nunca podría llegar a ser cristiano. Este era el sentir de Ananías cuando Dios le habló de la conversión de Pablo, y era justificado, porque acuérdense que Pablo buscaba a los creyentes para darles muerte. Pero a pesar de esta reacción comprensible, Ananías decidió obedecer a Dios y ministró a Pablo. Debemos obedecer siempre siguiendo la dirección de Dios, aunque debamos enfrentar personas difíciles y a lo mejor personas que nos van a ofender. El cristianismo no solo incluye grandes bendiciones, sino también grandes sufrimientos. Pablo sufriría por la fe. Dios nos llama a una vida de entrega, no a una vida llena de comodidades. Sin embargo, Jesús promete estar con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, en cada dificultad, en cada prueba, en cada tentación. Él promete ir con nosotros en todo momento, ayudarnos, darnos una salida. Ananías buscó a Pablo tal como se le dijo y lo saludó como hermano Saulo. Ananías temía ese encuentro. Después de todo, Pablo iba a Damasco a perseguir a los creyentes y llevarlos encadenados a Jerusalén. Y Ananías, en obediencia al Espíritu Santo, los saludó fraternalmente. ¡Qué hermoso! No siempre es fácil mostrar amor a otros, sobre todo si les tememos o dudamos de sus motivos o de sus intenciones. Sin embargo, debemos seguir siempre el mandato de Jesús. Pablo, después de que recibió la vista, pasó un tiempo con los creyentes en Damasco para contar a los judíos su nueva relación con Jesús. Algunos cristianos aconsejan a los nuevos creyentes a que esperen estar instruidos y estar firmes en su fe antes de anunciar el Evangelio. Se dice que Pablo por 3 años fue ministrado y enseñado por el mismo Señor Jesús antes de comenzar su ministerio mundial.
pero no se esperó para testificar de lo que Jesús había hecho en él, en su vida. Si bien es cierto que no debemos de apresurarnos a entrar de lleno a un ministerio de enseñanza sin antes tener una preparación previa, también es cierto que no necesitamos estudiar para contarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y darle la gloria a Él en todo momento. Pablo asolaba a la iglesia de Cristo y Dios tuvo misericordia de él. Nunca perdamos la esperanza de la gracia renovadora para la conversión para los peores pecadores. No dejemos que ellos pierdan la esperanza en la misericordia de Dios que perdona aún el pecado más grande, porque su amor y su gracia es más grande que cualquier pecado. Siempre debemos de estar compartiendo de su amor, de su justicia, de su perdón. La gente necesita conocer a Jesús porque a través de Él encontraremos paz con Dios. Que Dios las bendiga, mis hermanas. Les mando un abrazo fuerte. Esperamos vernos pronto, primeramente Dios, y espero que esta palabra haya ministrado tu corazón como lo hizo conmigo antes de compartírsela. Les mando un abrazo. Que Dios las bendiga.